Muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación. Quisiera informar que he venido consultando, consensando con mis compañeras y compañeros diputados una reforma a la ley orgánica del Congreso para agregar un renglón y medio al artículo 17 en su numeral 7 para que diga que ocupará la mesa directiva en orden descendiente los partidos que primera, segunda, tercera fuerza, salvo en el caso de que el presidente de la mesa directiva pertenezca al grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Este cambio es un cambio muy importante. Las modificaciones al marco jurídico siempre han respondido a momentos, a necesidades, a contextos determinados. El voto ciudadano es quien define el tamaño de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión. El voto ciudadano es por excelencia la herramienta para ocupar los espacios en las cámaras. Desde hace 25 años, desde hace un cuarto de siglo, ningún partido político había alcanzado la mayoría absoluta en la integración de las cámaras. Eran minorías de distinto peso quienes habían conformado este poder legislativo. Era necesario, por lo tanto, la rotación al frente de los órganos para lograr la gobernabilidad de los acuerdos al interior del Congreso. Hoy, la propia ciudadanía votó por darle a Morena y a la coalición Juntos Haremos Historia la gobernabilidad de las cámaras como producto de un ejercicio democrático y de participación ciudadana que caracteriza los nuevos tiempos. Entre 1994 y 2015, la presencia del partido político con mayor cantidad de diputados en esta Cámara fluctuó entre 43 y 48%. En la actual legislatura, Morena por sí sola ha alcanzado el 52% del total de las curules, mientras que la segunda fuerza política tiene la presencia más baja de su historia, apenas un 15%, equivalente a una tercera parte de lo que representa Morena. A diferencia de procesos legislativos anteriores que buscaban la gobernabilidad mediante equilibrios obligados, hoy la gobernabilidad está decidida en las urnas de manera democrática y es a esta fuerza política quien debe continuar con el proceso legislativo de la Cuarta Transformación. En esa lógica, en el año 2006 tuvo que reformarse la ley orgánica del Congreso de la Unión en su artículo 17, numeral 7, para que se reconociera que la mesa directiva de la Cámara se fuera rotando entre las tres primeras fuerzas políticas de forma consecutiva, decreciente, atendiendo a aquella realidad en que ningún partido tenía la mayoría, en que el partido mayoritario tenía solo el 41% de las curules, la segunda fuerza política tenía el 25% de las curules y la tercera el 21% de las curules. Con esa reforma se aseguró que tres minorías tuvieran participación en los órganos administrativos camerales, asegurando también acuerdos parlamentarios y se cedieron pues espacios para la gobernabilidad interna. Hoy no se necesita ningún incentivo o prebenda para alcanzar consensos o acuerdos parlamentarios. Ya no se justifica la reforma del 2006. Es necesario adecuar la ley orgánica a la nueva realidad. La iniciativa que presentó busca asegurar la gobernabilidad de la Cámara, asegurar que cuando un partido político cuente con la mayoría absoluta,
pues dirija la mesa directiva y la mantenga durante el trienio que dure la legislatura, asegurando que en el caso de que en el futuro, en la siguiente o posteriores legislaturas, ninguna fuerza alcanzara la mayoría absoluta, se siga con la rotación de la mesa entre las fuerzas minoritarias. Con esta iniciativa no se busca limitar la participación ni la pluralidad políticas al interior de la Cámara. Se busca reconocer el valor de los votos y la participación ciudadana, el hecho de el respaldo popular otorgado a una fuerza política mediante el sufragio. Entre la primera y la segunda fuerza actualmente hay un margen superior de 36%. Entre la primera y la tercera fuerza hay un margen superior al 42% en números totales. Es decir, el electorado votó abrumadoramente por Morena en las pasadas elecciones, como nunca antes en la historia reciente de nuestro país había ocurrido. Y es que obedeciendo a este mandato estamos presentando esta iniciativa. La iniciativa busca entonces las dos cosas: que permanezca la ley del 2006 de la rotación de mesas, sí, solo sí, ningún partido tiene la mayoría absoluta. Y se agrega que cuando un partido obtiene la mayoría absoluta, pueda presidir la mesa directiva durante toda la legislatura. Esto mantiene la pluralidad política, mantiene la gobernabilidad y asegura un correcto funcionamiento de la Cámara. Si a eso le agregamos que Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, reúne todas las características de consenso que hasta hoy lo han mantenido en la presidencia, creo que ese es un valor adicional que debemos de preservar.